Continuamos con su programa Libremente. Ya está con nosotros el secretario general del PLD, Johnny Pujols, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Johnny. Gracias por la oportunidad. Bueno, aquí voy bien, voy de robo, entre amigos, además. Sí. Oye, tenemos que decir que es la segunda vez que nos visita y le dimos suerte para su secretario Así general. es, así es. Vino aquí aspirando y llegó como Dígame, secretario sí, general. sí. Bienvenido, Y se Johnny. comprometió a volver, aquí lo Sí, tenemos. aquí está cumpliendo su palabra. Eso es importante. Eso es Sí. importante. Gracias. Johnny, la pregunta que acontece ahora, y quiero iniciar yo con eso, es el tema de la cumbre de los expresidentes. ¿Qué tienes tú para decirnos a propósito de la expectativa que se creó? Porque es un tema neurálgico del país, la situación de la migración masiva ilegal haitiana. Y yo quiero que tú puntualices en un aspecto que aquí como que se ha batido y no está claro con respecto a Danilo. Y es el tema de la sentencia, que dicen que el plan de regularización, que fue como una política que se quiso, y tengo la información, y otros hablan del tema que fue una sentencia, para que tú nos esclarezcas eso. Bueno, primero, en general hay que valorar positivamente el encuentro. El hecho de que el liderazgo político pueda poner de lado diferencia de carácter político para poner por encima el interés de la nación frente a un peligro real que tiene el país con la migración ilegal y con la situación de inestabilidad que hay en Haití, que sin duda va a crear una presión migratoria, porque eso es lo normal que ocurra en una situación como esa. Y por lo tanto, todo el liderazgo político tiene que estar a una para tomar medidas que tienen que ser más contundentes en este momento histórico que en otros momentos, pero que además estemos también unidos para defender la imagen de la República Dominicana frente a cualquier pronunciamiento de organizaciones o de países que normalmente están muy atentos para decir pero no saben lo que aquí estamos pasando y no conocen el contexto Esa campañita que arma. que ya ha pasado. Entonces, en ese sentido, se tiene que valorar positivamente. Vamos con esa actitud de compromiso con el país, de compromiso de Estado, al diálogo que se ha convocado. Inicialmente, el presidente le informó a los expresidentes cuál es la situación real de Haití y cuáles son las medidas que se han tomado. Y se puede decir que en términos generales es bastante satisfactorio. Nosotros teníamos una postura mucho más crítica, pero tenemos que decir, oye, no es que nos vamos a sentar a aplaudir, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero en general hay una mirada que puede ser común o que puede ser un buen punto de partida. Por otro lado, en el 2014, a raíz de la sentencia, que fue la segunda parte de tu pregunta, Mario, Sí. pues hubo un plan de regularización por una situación que produjo la misma sentencia. No sé si ustedes recuerdan que ahí hubo una campaña de crédito feísima. El presidente tuvo que empantalonarse y decir, oye, la República Dominicana tiene el derecho de defender y proteger su territorio. Entonces, en ese momento hubo ese plan de regularización. En este momento es innecesario. Es innecesario y de hecho hablar de eso puede ser peligroso y contraproducente. Pero hay empresarios que quieren meter un plan de regularización ahora. Nosotros para hacer un poco pedagogía tenemos que recordar que hay una ley que establece unos porcentajes para la mano de obra, 80-20. Exactamente. Yo creo que cualquier cosa que se haga tiene que ser sobre la base del respeto a la ley. Del respeto a la ley. Incluso en un momento el PLD, en su pronunciamiento, había hablado del tema de derechos humanos, que fue visto con cierto recelo, porque en el momento lo que la gente quiere es la unidad del país frente al peligro. Y a nosotros nos dieron certezas de que se están respetando los derechos humanos en las deportaciones, que es lo importante, que las deportaciones se están haciendo respetando la dignidad de la persona. O sea, que no hay Mira, dificultades Johnny, con y eso. yo quiero preguntarte, ¿qué va a pasar dentro del PLD para el tema de la candidatura? Vemos que el comité político dijo que para 2026, otros están diciendo que para 2025, o sea, este año. ¿Cómo ustedes van a buscar una solución para eso? Sí, ha habido una discusión en el seno del comité político con respecto a la forma y al momento oportuno para la selección de un único aspirante que pueda presentarse en el marco de lo que establece la ley, que es en el año 2027, pero luego de consensuar un único aspirante. Porque en definitiva, como quiera, no se trata de impedir que el proceso se haga en el 27, porque es de ley, sino de consensuar. Y pues ahí está la clave, tal vez, en consensuar. Digamos que todavía hay tiempo, espacio para ese consenso, para construir ese diálogo. Hay que hacer el esfuerzo, no es una tarea sencilla. Hay una comisión que creó el comité político, que es la Comisión de Unidad de Arbitraje,
que la preside el compañero Lidio Cadet. Y entonces el compañero Lidio Cadet va a estar trabajando en ese sentido de aquí al día 8 de junio. El día 8 está convocado el Comité Central para seleccionar los aspirantes. No un único, sino los aspirantes. Entonces vamos a ver cómo va avanzando. Mi pregunta iba por ahí. Gracias, Johnny, por venir. Sí. Escuché hace 2 días a Melanio Paredes decir que para el 8 de junio tienen la convocatoria para preseleccionar a los precandidatos Sí. para los próximos comicios, ¿no? Ujú. Ya sé que sigue en pie esta fecha, pero ¿se han sentado a hablar con todos los que pueden ser precandidatos? ¿Estarían todos de acuerdo? ¿Se ha evaluado si algunos no están de acuerdo? ¿Qué podría ocurrir? Yo creo que pueden haber reparos, ¿verdad? Ujú, ujú. Y por lo tanto hay que escuchar a los demás aspirantes. bien. Y la comisión está haciendo ese esfuerzo. Tanto Lidio, Melanio y la compañera Alejandrina han estado en conversación con los demás aspirantes, encontrando puntos de avenencia, ¿verdad? Es bueno que haya muchas personas aspirando a la presidencia de la República en la boleta del PLD, muchos compañeros, porque es una apuesta al PLD también, en cierta manera. Pero lo importante también es que todos ellos sepan que el partido va primero y que nosotros todos, incluyendo ellos, vamos después. Más o menos Muy bien. el perfil, porque ustedes tienen buenos perfiles, pero Peña Guava la semana pasada dio unas declaraciones que aquí los muchachos no ganan política. Pero también eso yo me sumo que siempre que con la mujer también como que hay como que no se visualiza una mujer presidenta en el país. En este caso ustedes tienen a Juan Ariel, que es joven dentro de los posibles candidatos, pero también tenemos mujeres como Margarita, está la otra señora, Roraima, excelente. Muy buena. En dado caso, el PLD está dispuesto en apoyar a un joven, como dice Peñaguaba, muchacho, o a una mujer también, cualquiera de las dos opciones. Sí, yo creo que aquí lo más importante es proteger la imagen del partido y en cierto sentido o en todo el sentido la unidad del partido. Y luego el candidato es menos relevante porque todos nosotros vamos a trabajar por el que sea que resulte o por la que sea que resulte. Y claro, Candidato importante. el candidato es muy importante, el candidato es muy significa. importante, Claro. pero el partido es más importante porque nosotros candidatos hemos tenido varios. Con algunos hemos ganado y con otros no hemos ganado. La historia de un partido que se precie de ayudar a construir un país es la capacidad de sobrevivir a sus candidatos, o sea, de existir más allá de los candidatos, porque pueden ser transitorios. Nadie va a estar para siempre y uno espera que el instrumento que es el partido pues permanezca más allá de la existencia de uno. En el caso, Lo por ideal. ejemplo, que estamos hablando, Francisco Javier es actualmente el que se ha inscrito para correr por la candidatura presidencial. Se sabe que también hay otros posibles aspirantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero el hecho de que al día de hoy solamente haya acudido Francisco Javier a esta inscripción, ¿no lacera de algún modo la democracia interna del partido? ¿No se siente un malestar dentro de los compañeros? En un partido que tiene vocación democrática pueden haber diferencias siempre y van a haber discusiones. Eso no está mal porque cada quien tiene sus ideas, tiene su cabeza propia, tiene sus criterios. Entonces lo que tenemos que tener la capacidad de tolerar eso siempre que se respete el partido, que es lo más importante. Y pues lo otro es que con respecto a la inscripción, el plazo todavía no ha concluido porque hasta el momento que se reúne el Comité Central hay espacio todavía para inscribirse y para dialogar. ¿Hasta cuándo? Por ahora hasta la reunión del Comité Central. Ah, ok. Muy bien. Ok. Johnny, mira, yo quiero ser reiterativo con el tema haitiano a propósito de la cumbre, porque es el tema que a mí más me llama la atención porque es más inmediato. A veces, y decía don Juan, que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Sí. Entonces vimos una reunión de los expresidentes, habla muy bien del liderazgo nacional, pero no es habitual en la República Dominicana. Esto es nuevo, ¿verdad? Una novedad. Jennery, sí. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué no sabemos nosotros que saben los presidentes? Que se pudiera decir, no, porque tiene que haber una motivación adicional, producto, no sé si de la crisis haitiana o de presiones internacionales que no sabemos. ¿Qué le dijo Danilo? ¿Qué orejas ustedes nos pueden dar con relación a eso? Al pueblo, pónganos, háblenos claro. Primicia. Tú Suelte algo sabes, aquí. Mario, que a veces, esta época es muy extraña porque a veces nosotros las respuestas simples las
pensamos que tiene que haber una respuesta más complicada y a veces no es así. La situación de Haití es realmente tenebrosa y ya eso es suficiente peligro. Yo creo que eso es lo que ha motivado, en resumen, la iniciativa de parte del presidente y también la preocupación legítima del pueblo dominicano frente al problema que representa la migración irregular en nuestro país, la presencia que se nota más, digamos, y por lo tanto la gente está mucho más preocupada respecto a ese tema. Entonces usted ve al lado suyo un país que no tiene ley, una cantidad de migración que parece exacerbarse o aumentarse, pocos controles que ha habido estos años, como que un cóctel perfecto para que haya crispación, que la gente esté muy preocupada. Entonces tiene que haber una respuesta firme, porque además no se prevé que en los próximos días la situación de Haití vaya a mejorar. No. Lo que va a ocurrir es que va a empeorar. Y si va a empeorar, entonces el problema va a ser mayor para nosotros. Claro. Con una comunidad internacional que no comprende el contexto histórico, que no comprende nuestra historia, nuestro pasado, que no sabe que nosotros tenemos dificultades, ¿verdad? Porque además nos independizamos de Haití, y que puede sentir la tentación de que nosotros carguemos con ese problema. Entonces yo creo que eso es lo que ha motivado, que nos ha traído a este momento. Y de nuevo, lo que es positivo es que el liderazgo político tiene la capacidad de unirse para dar una respuesta a esta situación. Mira, Johnny, yo he visto estudios, vamos a decirlo así, encuestas, de los posibles candidatos del PLD a la presidencia y los números dejan mucho que decir. O sea, no pasan de un 9, de un 8, de un 10 como mucho. ¿Ustedes estarían como partido político en la disposición, ya sea un pactado con el PRM, de que podamos habilitar a un Danilo Medina que ciertamente para mí es un candidato que pudiera superar ese porcentaje? ¿Ustedes estarían en la disposición de hacer esa jugada política? No, hay que ser responsable en política. El mismo presidente del partido, cuando en algún momento se mencionó, no ahora, sino para los 4 años anteriores, en el seno del comité político, él dijo, nosotros no podemos caer en esas trampitas, porque ahí hay trampas también. Entonces, nosotros tenemos que comprender que no somos aliados del gobierno. Sí, podemos tener, por ejemplo, ahora en el caso de la crisis migratoria, es un asunto del interés nacional. Una coyuntura. Exacto, pero no, nosotros somos un partido de oposición y no podemos entrar en connivencias con el gobierno, porque entonces perdemos el respeto de la población. Y no lo podemos hacer ni siquiera por un interés particular. Puede ser muy interesante lo que tú planteas, pero ¿qué sentido tendría? Entonces, inicialmente eso es un camino que nosotros hemos rechazado en otros momentos. No creo que ese camino esté abierto para nosotros. Por otra parte, volviendo al tema haitiano, hoy el alcalde Santiago Riverón se hizo viral por el trato, ¿verdad?, de unos menores en el parque público de donde él está, de Dajabón. Entonces me gustaría saber su opinión, si usted lo ve correcto, si no fue la manera, y sobre todo cuando tenemos, como usted decía, los organismos internacionales, los ojos puestos en República Dominicana ante cualquier comportamiento que podamos tener con un nacional haitiano. Hay que dejar que la política migratoria la apliquen las autoridades. Hay que estar de acuerdo con eso. O sea, ya hay un plan que se está implementando, que se está desarrollando, que va a incluir medidas que son muy contundentes. Ha iniciado las deportaciones, no ahora, tienen tiempo implementándose. Entonces hay que dejar que sean las autoridades que lo hagan, porque las autoridades lo están haciendo y lo van a hacer cuidando la imagen del país. Entonces tenemos que, claro, yo comprendo la preocupación del alcalde, porque eso ha pasado con varios alcaldes del país. El mismo Abel también, en muchos momentos tuvo que tomar iniciativa por la situación que había en Santiago. Pero la iniciativa usted sabe que tomarlo por aquí, por el t-shirt, y estamos hablando de correcto, menores. por eso no es correcto. La decisión, la responsabilidad de aplicar la política migratoria es del Estado dominicano a través de sus organismos. Ahí está Migración, tenemos organismos especializados para eso, que saben cómo manejar esa situación, y lo ideal es dejar eso en manos de ellos. Así es. Profesor. Bueno, yo quiero volver al tema partidario, Johnny, y tú que eres matemático. Sí. Y complejo. No, pero eso es bueno. El tema es que cada candidato, lo correcto es que debe sacar el 100% de los votos de su partido. Y hasta el momento, ustedes tienen 6 precandidatos. Tema de combinaciones, tú puedes hacer 15 combinaciones diferentes, midiendo el 1 con el 2, el 1 con el 3, hasta llegar al último. ¿Conoce el PLD a lo interno cuál es la proporción que tienen ahora mismo la matrícula a nivel nacional y cuál de esos candidatos es el que más gusta a la población?
No, no me voy a entrar en decir, nosotros no hemos medido candidatos, o sea, el Ok. partido sí en su momento va a hacer mediciones con respecto a la situación del partido, Muy mientras tengamos aspirantes. Ahora, en las que yo he visto publicadas, el partido está por encima de cualquier candidato interno, de cualquier candidato de la organización. Sí, El eso partido es correcto. como Como organización parte frente a la población está muy por encima de sus candidatos. Eso es bueno porque significa una recuperación de la imagen del partido respecto a las elecciones del año 2010, que en el nivel, bueno, se habla mucho del porcentaje que sacamos, pero en realidad fueron 3 porcentajes diferentes. Sí, sí. El nivel más bajo, que fue el nivel presidencial, fue 10.38. Y si usted parte de ahí, pues nosotros estamos colocados, las encuestas dicen entre 14 y 19, depende cuál se haga, y nos colocan algunas incluso en segundo lugar, diferenciándonos, pero en general casi siempre en segundo lugar ligero respecto Muy bien. a la fuerza del pueblo. Muy bien. Y es un avance ya, es un avance. Yo pienso igual. Sí, señores, estamos conversando con Johnny Pujol, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que continúa con nosotros después de esta pausa. Con Johnny Pujol, secretario general del PLD. Le damos la oportunidad a Karen Serrata, que tiene una pregunta. Sí, en días pasados, no hace mucho tiempo, estuvo por aquí el diputado Gustavo Sánchez y tuvimos una conversación bastante amena en donde le preguntamos si había una posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana apoyara en una circunstancia o un escenario político a Leonel Fernández. Y la respuesta fue ni muerto. Entonces la pregunta sería, ¿esa es la misma posición que adoptarían los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana con relación a una posible alianza o apoyo a Leonel Fernández? Nosotros estamos en disposición de aceptar el apoyo de cualquier partido. Aceptar. Aceptar, Sí, pero no dar el apoyo. Usted está de tercero, Johnny. ¿Cómo se está de Yo No, sé- de yo- segundo, pero- como te dijo, como te pero- dijo. Yo tercero. Mire, Las le voy a decir elecciones una son las que cosa. dicen. No, bueno, si fuera así, entonces, porque la Fuerza del Pueblo sacó un 5% en las elecciones del 2020. Pero Lo que ahora dice realmente tiene un 29. lo que dice la coyuntura, y falta mucho tiempo, yo lo que creo es que nosotros tenemos que construir. Y construir partidos, que además de eso es hacer lo que nosotros hemos estado haciendo, significa también ponerse en sintonía con los problemas que tiene la gente. Sí. Es decir, que nuestros voceros, nuestros dirigentes estén alineados Se con los conecten. intereses del pueblo dominicano. Y en la medida en que vayamos haciendo eso, pues ya habrá momento, ocasión para nosotros definir una política de alianza, si es conveniente, en los términos que sea conveniente para la organización. ¿Pero ese es el sentimiento general o es solamente Gustavo Sánchez? Bueno, Gustavo dijo eso también en un contexto muy específico, en el que había una queja sobre el comportamiento de algunos dirigentes de ese partido. Celebrando. Pero eso va a seguir, hermano. Johnny. No, vamos Ok. a ver. Johnny, una Por pregunta. ahora ¿Sabe no ha que seguido. ha estado en el tapete el proyecto de ley que propuso o que llevaron al Congreso una comisión que la conformó el presidente, pero que él no puso una coma? La firmó adelante, dijo el presidente Luis Abinader. Entonces, ha estado batiéndose por una posible censura. Y particularmente yo he extrañado una postura más visible de la oposición. En tu caso, en representación del PLD. ¿Cuál es la postura del PLD con relación a esta ley? ¿No? Y por qué nosotros, pues, yo particularmente lo he visto como frío, como que no están atacando más eso, poniéndose del lado de uno. Recuerden que los medios de comunicación alternativos y digitales, que son los que están siendo más castigados, son los aliados principales de los partidos que están en oposición, porque los otros lo controla el gobierno. Sí, voy a hacer un poquito de pedagogía aquí. Esa ley, recuerden que hubo una iniciativa previa. Sí, no lo recuerdan, ¿verdad? Sí, claro. Que el presidente había sometido un proyecto de ley para regular o proteger, depende de quién lo diga, la libertad de expresión. Sí. Y hubo protestas del conjunto de hacedores de opinión pública, de todos. En ese momento fue de todos. Eso. Entonces se retiró y se le entregó a un sector para que le hiciera mejoras y adaptaciones que permitieran que no se vulneraran derechos. Ese era el objetivo, lo estoy diciendo tal cual, ¿verdad? Así es, así es. Entonces luego se reintroduce de nuevo, de modo que decir que no se le ha puesto una coma, recordemos que eso viene del proyecto original. Cuento Será de a camino. las modificaciones que no se le puso una Cuento coma. de ¿verdad? camino, vamos Pero al margen de eso, sobre la posición del partido, pues yo creo que el único partido que se ha pronunciado sobre el tema es el PLD. La ley se sometió una noche y yo recuerdo
o se anunció en una tarde, una noche, que se había sometido. Yo recuerdo leerla la noche entera y al otro día puse un tuit diciendo la posición del partido. Nosotros de ninguna manera vamos a estar de espalda a la libertad de expresión, porque es un pilar fundamental de la democracia y por lo tanto es un contrasentido que nosotros que somos políticos, o sea, que somos parte del ejercicio democrático en la actividad pública, estemos de acuerdo con cualquier cosa que pretenda limitar, censurar, manipular, ponerle controles a la libertad de expresión, de la forma en que sea que se manifieste. Y segundo, nos parece totalmente peligroso que se divida la comunicación en dos sectores, los alternativos y aquellos. Entonces, bueno, porque entonces usted comienza a establecer unas diferenciaciones que no son buenas, que no son sanas para la democracia, porque divide y vencerás. Usted va a tener un trato diferenciado para ello desde el poder. Entonces nosotros nos pronunciamos, lo hice yo como secretario general, lo hice en Instagram también, hasta en TikTok lo publiqué, lo hizo Gustavo Sánchez, que es nuestro vocero, tuvimos una reunión con los diputados, lo hizo Charlín, 2 de nuestros aspirantes presidenciales, o 3 se han pronunciado al respecto también. El único partido que lo ha hecho somos nosotros realmente. Y ojalá que los demás partidos de oposición pues hayan visto el mismo peligro que nosotros vemos. Y además porque en cierta medida nosotros hemos sido víctimas de ese tipo de comportamiento y no lo vamos a apoyar. Ya, pero finalmente, con el proyecto actual, ¿tú entiendes que se puede mejorar para adecuarlo para que sea factible o tú entiendes que hay que retirarlo para después consensuarlo? ¿Cuál es la postura que tú tienes en ese sentido? Mira, lo que comienza mal termina mal. Ya lo que ha sucedido es que hubo una queja con respecto al capítulo 4. Tú has hecho una gran labor en ese sentido de exponer en específico cuáles son algunas de las debilidades que tenía el proyecto. Y entonces quedan dudas porque hay otros aspectos, la creación del INACON, darles capacidades sancionatorias, hay muchos aspectos ahí que generan preocupación, legítima preocupación de parte de lo que hacen opinión pública. Y yo creo que lo más sano es retirar el proyecto y que todos puedan, que haya un espacio de discusión amplio y que todos puedan comprometerse a construir algo que de verdad proteja la libertad de expresión. Así es. Mira, Johnny, yo quiero preguntarte una cosa. En el día de ayer se entregó a las autoridades de Estados Unidos un regidor del PRM, Edison Herrera, alias Yeyea. Y no es el único dirigente político del PRM que ha pasado por la misma suerte. ¿Qué ha hecho el PLD que no ha pasado por esa situación en términos de su membresía? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tú le puedes decir a la población, al país? ¿Qué ha pasado en el PLD que no ha ocurrido una situación así? Bueno, yo creo que de lo que se trata es, primero, la debida diligencia, ¿verdad? Casi siempre se sabe, más o menos, cuando una persona está implicada en ese tipo de asuntos, en las comunidades lo saben, en los barrios. Se pide una documentación, se valida esa información. Hay que hacer un mayor esfuerzo. En el caso del PRM creo que debe hacer un mayor esfuerzo para vigilar quiénes son los que se involucran forman parte de su boleta, porque ya son varios casos, ¿verdad? Y eso es preocupante y no le hace bien a la democracia, no le hace bien al sistema de partidos. Entonces nosotros no nos sentimos contentos de que ellos tengan esa situación, pero tienen que ser un poco más vigilantes. Y además porque le pasó con un funcionario público, que es otra cosa incluso peor, sí, porque un funcionario es designado y ya ahí los organismos de inteligencia debieron haber hecho la investigación para evitar que se pusiera al gobierno en esa situación. Y bueno, afortunadamente nosotros no pasamos por eso, no estoy escupiendo para arriba, claro, nada de eso, estoy siendo bastante cuidadoso con el lenguaje, pero hay que hacer un mayor esfuerzo para evitar eso y por eso nosotros pues nos pusimos, discutimos con otro partido y nos pusimos en la dirección de pedirle a la Junta, y la Junta pues lo ha sometido, un proyecto que le pusiera algún nivel de regulación a la candidatura independiente, no que la prohibiera, sino que la regulara, porque desde los partidos tenemos regulaciones y aún así miren lo que sucede. Exacto. Imagínense que no haya ninguna regulación y que cualquiera se puede inscribir por ahí, bueno, y en una ciudad costera y cojan una alcaldía, la de Michi, y no sé cuál, es un problema. Para el Partido Narco Dominicano. La señora Milagros Ortiz Bosch llevó ante la Procuraduría 47 denuncias. Ya ella había llevado 39. 49. Van 49. Entonces, vimos que en la pasada gestión de Miriam ella también llevó algunas, pero que eso como que se quedó así. ¿Tú crees que realmente Jenny Berenice podrá sentenciar y someter a uno de esos casos de este gobierno? ¿O nada más se vio, por ejemplo, como un instrumento político para el PLD en su momento?
Nosotros en su momento dijimos que se había utilizado como un instrumento político, lo denunciamos públicamente porque yo creo que hay que decir las cosas como uno las cree. ¿Qué me preocupa? Que sea un anuncio. Me preocupa sinceramente que solo sea un anuncio, porque si antes eran 47, ahora se mandan 46 más, entonces estamos hablando de que son 93 que se han llevado, o es que son las mismas 47 anteriores. Uno ni siquiera sabe el cuidado, el hermetismo, la garantía que hay de proteger la información de lo que se somete. Cuando se trata del PLD, eso se filtra, está en los medios, está en los nombres. Esa desigualdad le hace daño y mancha definitivamente la imagen de nuestro país en el sentido de la justicia. Cuando hay una gestión nueva que está asumiendo la Procuraduría, que uno espera que prime la justicia y la verdad, como dominicano y como político, como dirigente político, eso es lo que uno espera. Ha habido violación al debido proceso, nosotros lo dijimos en su momento, pero todavía hay una oportunidad, y esa oportunidad es que esos casos se investiguen y que se actúe con el mismo rigor y con la misma firmeza en la aplicación de la ley, en la búsqueda de la verdad, con esos casos y esa denuncia, que además no solamente vienen de la DGIC, sino que desde la misma opinión pública se han denunciado muchos de esos casos. En el caso de la Fuerza del Pueblo y el PLD, hemos visto que ustedes son hermanitos de padre y madre, como diríamos, uno sale del otro. Y es como si fueran dos hermanos que estuvieran discutiendo por una misma herencia, prácticamente batiendo los mismos dirigentes, uno cruza para un lado y otro cruza para el otro. ¿Qué estrategia tiene el PLD para crecer fuera de lo que es volver a traer los PLDistas de la Fuerza del Pueblo hacia el PLD y consolidar una estrategia para captar la atención de esa población que no se define en ningún partido? Usted ha dado en la diana. Ese es el trabajo que debemos hacer nosotros en el PLD. Y no es correcto que ningún partido ande detrás de los dirigentes de otro partido. Eso no lleva a ningún lugar. A ningún lado. Porque en definitiva la oposición en su conjunto perdió las elecciones. Entonces, que usted se pase los dirigentes de aquí para allá o de allá para acá, usted no está haciendo nada con eso. Suma cero. Suma cero, exactamente. Entonces, ¿a quién hay que dirigirse? Al 47% de la población que no fue a votar. Al 36% de los dominicanos que dice que no se siente atraído por ningún partido político. Y esa gente se siente profundamente desmotivada, descreída de la actividad política y de la capacidad que tiene la actividad política para transformar su vida y para impactar su vida. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que reflexionar y poner el dedo en esa herida, en esa llaga y comenzar a darle respuesta a la población. Así. Sí, ya para finalizar, Johnny dijo algo bien importante sobre el Ministerio Público. Miren, en junio del año 2021, el 95% de la población dominicana creía en el Ministerio Público. En la actualidad, no voy a decir el porcentaje, pero no llega a un 50%. Ya tú sabes. Entonces, cuando tú comparas una con la otra, ya la población empezó a dejar de creer en el Ministerio Público, así como en otros entes institucionales. Ya. Johnny Pujol, secretario del PLD, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Secretario Gracias general. por la oportunidad y por el trato. Ustedes me tratan bien. Sí, claro. Yo me siento bien. Tú eres un amigo, tú eres un amigo y Pero un una hermano. estrella. Lo tenemos pendiente, tiene que volver por aquí porque Claro hay muchos que temas sí. importantes que Es tenemos duro, que debatir, claro que que a la Es población duro. le interesa la opinión del PLD en esos sentidos. Sí, gracias. Señores, hasta aquí su programa Libremente por BTV y Panorama FM. No se desconecte que tenemos más con la programación regular.